Bueno, yo soy Luis Hernández, soy el director general de Enerblock, una empresa que propone al mercado sistemas industrializados, componentes industrializados, desde el servicio de ingeniería y arquitectura hasta la fabricación y producción de los componentes y el ensamblaje de los sistemas que luego van como resultado a generar edificios o partes de edificios. Conmigo. Soy Alejandro Santamaría, Alex Santamaría, responsable de industrialización de Visesa. Visesa es una sociedad pública del Gobierno vasco para la promoción de vivienda protegida y damos respuesta a las políticas públicas de vivienda que pone en marcha la Consejería de Vivienda y Agenda Urbana. Entonces, dentro de las acciones impulsadas, acciones estratégicas impulsadas en los últimos años, como una de ellas, como una de las acciones relevantes, tenemos el plan de industrialización, con el objetivo de ir industrializando progresivamente nuestras promociones, en tanto en cuanto en el Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco se reconoce a la industrialización como un medio para optar a un sector más inclusivo, más eficiente, más sostenible. Entonces, estamos en ese camino, ¿no? Estamos en ese camino dentro de las distintas acciones que tiene lanzadas el Gobierno vasco para impulsar este cambio, ¿no? Entre ellas, creo que es de particular relevancia la estrategia de industrialización que se está trabajando y que yo creo que se dará a conocer en breve y que será un impulso muy importante para todo este trabajo que estamos haciendo. Sin duda, sin duda. Bueno, decir que, claro, estamos en el entorno AECI, Asociación Española de Construcción Industrializada. Yo tuve la fortuna o la posibilidad de ser socio fundador. Allá arrancamos este proyecto finales del 2020 y se materializó estatutariamente en primer trimestre del 2021. Entonces, estamos con 4 años, ¿no? de edad, jóvenes. Pero bueno, hemos hecho, yo creo que cosas bastante interesantes, muy interesantes. Y poco a poco ha ido permeando un poco esta visión que desde la asociación pretendía, desde la parte privada, de los agentes sectoriales que nos preocupaba y nos ocupaba la construcción industrializada, ponerlo encima de la mesa, ponerlo en el conocimiento de otros agentes sectoriales, colegiados, administración pública, y poco a poco dar nuestra visión desde una parte más operativa, quizás, ¿no? Y dentro de un conocimiento a lo mejor un poquito más profundo de esas pequeñas partes de lo que significa, ¿no? la industrialización. Bueno, fui durante los primeros 4 años presidente de la asociación y, bueno, ya ocupo el cargo de vicepresidente. O sea que sigo muy vinculado y con muchas ganas y además ha tenido un crecimiento exponencial la asociación, sobre todo el último año. El último año ha habido un repunte importante. ¿Estarás de acuerdo? Tú también estás muy metido en temas de industrialización, que el sector tiene sus debilidades, sus amenazas, sobre todo. Me gustaría empezar, si te parece, por empezar un poco a contextualizar para quien no conozca mucho de la industrialización. ¿Por qué industrialización, no? Y por qué dentro de un sector de la construcción tradicional que tiene sus necesidades de cambio, algunas obligadas, otras voluntarias, unas coyunturales, otras más estructurales. Y, bueno, desde el punto de vista de Visesa, ¿cómo veis esta situación? Bien, pues es una situación en la que se encuentra el sector, una coyuntura en la que vemos que el acceso a la mano de obra es cada vez más complicado. Es complicado atraer a gente que quiera trabajar en el sector de la construcción y eso es... ¿Vosotros como promotores nos trasladan esto los constructores? Sí, los constructores nos trasladan esta dificultad que acaba repercutiendo a todos los agentes que trabajamos en la cadena de producción de vivienda. Entonces, esta cuestión que se viene anunciando desde hace varios años, no sigue la misma dinámica, ¿no? No se hace nada, se analiza y se sabe. Sí, efectivamente. Pero no... Entonces, eso es un punto de partida, ¿no? Para saber que hay que hacer algo para abordar ese problema. Tenemos el acceso a la mano de obra, luego por otra parte tenemos una serie de políticas europeas, particularmente el
el Pacto Verde Europeo, que nos marca la senda de la descarbonización, y a partir del Pacto Verde Europeo pues surgen otras acciones, como puede ser la nueva Bauhaus. Todo ha encaminado hacia la descarbonización del sector, ¿no? Un sector que, por otra parte, estaba señalado por ser responsable de gran cantidad de los residuos. El número gordo es 40, ¿no? 40% de los residuos, 40% de emisiones de gases, 40% de los recursos que se obtienen para dar servicio al sector de la construcción. Entonces, eso es otro punto muy importante que nos debe hacer repensar el modelo. Y con todo eso, pues desde yo creo que desde ese momento en el que empezó el clúster, 2020, 2021, estas cosas ya estaban encima de la mesa. Sí, sí. Pero es cierto que gran parte de los intervinientes en todo el proceso, pues estábamos mirando hacia otro lado como si no fuese con nosotros la historia, ¿no? Es cierto que desde el 2020-2021 hasta el 2025 en el que estamos, la conciencia de todas las empresas y administración ha cambiado mucho. Tú lo habrás notado tremendo, ¿no? De cuando empezasteis con el clúster, a cómo ahora ya se asumen muchas cuestiones que se ponían en duda pues hace apenas 4 años, ¿no? Yo creo que la evolución está siendo muy rápida. Sí. Y bueno, pues cómo abordar estas dos cuestiones básicas, ¿no? La necesidad de mano de obra, la necesidad de optar a un sector más sostenible. Bueno, pues la industrialización, que por otra parte no es una idea nueva, es una idea que viene desde el siglo XX, con una idea de modernización de todos los procesos en la sociedad. Se tomaban como ejemplo en los años 20, pues, cómo se hacían los aviones, cómo se hacían los coches, y se preguntaban los profesionales del momento ¿por qué no optamos también este modelo para la construcción, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XX ha habido tentativas que, por las razones que sean, que se pueden analizar, también es muy interesante ver los retos a los que ha tenido que hacer frente en el siglo XX y por qué no ha acabado siendo una realidad la construcción industrializada. Pero lo cierto es que ahora, en el momento actual, parece que sí, que ya está en eclosión esa nueva forma de pensar la construcción. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por profundidad yo creo que hay 3 cosas que han hecho que ahora sí. Porque antes no, porque había muchos seres humanos, había mucha capacidad productiva artesanal, había un baby boom, había mucha mano de obra. Entonces no era un problema, porque voy a cambiar algo que no necesito cambiar, ¿no? Aunque sea quizás mejor o no lo discuto, no había necesidad. Luego, la parte de requerimientos medioambientales. Hace, no sé, un par de décadas casi nadie se pensaba pues, en CO2 y el medio ambiente, cambio climático. Eran cuestiones que Al Gore, a lo mejor, era el único que y le llamaban pues lo que le llamaban. Y era un tema que interesaba a pocos. Y ahora ya está en la agenda. Y no solo está en la agenda, porque en Tokio ya fue a finales de los 80, principios de los 90, puede ser, la cumbre de Tokio medioambiental, o la de París, que fue el germen del Green Deal, lo que tenemos ahora mismo, la taxonomía, todas estas cuestiones que ya estaban encima de la mesa. No había tampoco esta inquietud o este requerimiento regulatorio por parte de las administraciones para, oigan, tenemos que repensar todo esto. Y luego creo que la que más ha posibilitado todo esto es la transformación tecnológico-digital. La posibilidad de usar la tecnología para mejorar los procesos, para implementar productividad, para reducir a través de algoritmos ecodiseños. Hay todas esas herramientas, lo que a lo mejor esos innovadores, ¿no? de mediados o a primera parte del siglo XX y luego a partir de ahí hubo otras cuestiones, no tuvieron y tenían que, a base de mucho esfuerzo, pues llegar a un número, a un proceso y tal, y que no había la oportunidad que tenemos hoy de poder acceder y de poder implementar estas
estas herramientas y estos nuevos escenarios empresariales, ¿no? Porque al final lo que estamos generando desde los industrializadores son procesos industriales que ya existen en otros sectores vinculados a trozos, partes más grandes o más pequeños que van a acabar en un edificio. Esto, claro, es porque no hay mano de obra, esto es porque hay requerimientos, esto es porque hay que parar con el tema pues, de impactos, agua, residuos, CO2. Los edificios tienen que ser más eficientes. Ya no se trata de que utilicemos bien los recursos en cómo hacemos esos edificios, sino que esos edificios sean eficientes energéticamente, que no demanden energía, que no sean tan altamente demandantes como los millones de edificios que tenemos ahora mismo que no son eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco un repensar que no todo vale, es un repensar que yo creo que antropológico, yo creo, ¿no? De civilización, que nos lleva pues, a posibilitar estos cambios. Estos cambios vienen de la mano de la innovación también, ¿no? Luego también pues, se habla muchas veces pues, la seguridad, la salud, la integración de la mujer, la de los jóvenes, en un sector que no era atractivo y nunca ha sido un nicho, ¿no? De oportunidad para ellos. Sin embargo, la industria sí, ¿no? Entonces, un poco también, bueno, no, son cuestiones de gran calado, ¿no? Al respecto de todo esto. Bueno, súper importante. Dentro del análisis que hemos hecho, sabes que Misesa, otra de las acciones que hemos hecho al hilo de nuestro plan de industrialización es un libro blanco de la vivienda social industrializada. Sí. Bueno, hay un apartado exclusivo donde tratamos el tema de la seguridad y salud y de donde hay datos pues que son irrefutables, ¿no? Vemos que la posibilidad que tiene una persona que trabaja en planta de tener un accidente laboral que conlleve una baja es 3 veces menos en una planta que trabajando in situ. Luego también hay un tema importante, que claro, que debido a que no hay capacidad productiva, vamos a decir, con los sistemas tradicionales o con la producción tradicional, hubo una sobreoferta allá por principios del siglo XXI, el boom inmobiliario, pero claro que yo genero una cartera que poco a poco se ha ido consumiendo, ¿no? Y la capacidad productiva no ha ido acorde y ahora se han cruzado las líneas. Hay más demanda que oferta. Y esto es un asunto que yo creo que es una crisis habitacional, se está hablando, estamos en cientos de miles de viviendas por debajo de lo que a nivel nacional. Sí. ¿Cómo lo analizas? Por ejemplo, en Euskadi estamos así también, ¿no? Hay una necesidad de vivienda social asequible. Los datos que tenemos del registro de Etxebide, que es el registro de demandantes de vivienda protegida, está en máximos. Entonces, históricos. Sí. Entonces, pues sí, desde luego esa demanda existe y está corroborada por los datos. Sí. Entonces, obviamente necesitamos dar respuesta en corto plazo, el menor corto plazo posible, de la manera más eficiente, con los recursos que tenemos. Y bueno, pues es otra de las capacidades que tiene la industrialización de la producción de edificios, ¿no? La reducción de plazos. Y eso es otra de las razones por las que miramos con mucha ilusión a esta nueva etapa que se abre, que nos permita dar respuesta a estas necesidades sociales en plazos más cortos y no esperar generaciones a resolver los problemas. ¿Estás de acuerdo conmigo, Alex? Y vosotros lo habéis vivido, que sí, todos estamos ahí, todos sabemos las ventajas, pero la adecuación, aterrizar los proyectos, ponerlos en marcha, etcétera, requiere de un calado de acomodo, digamos, de cambio, de paradigma, sobre todo mental, de los que trabajamos y estamos en el sector de la construcción. Yo creo que quizás a lo mejor sería interesante pues trasladar un poco pues, a los que nos están escuchando qué pensamos que es la industrialización. Hay mucha opinión al respecto. Sabes que nosotros desde la asociación hace ya 2 años, es uno de los primeros trabajos que hicimos, Alex, o que nos pusimos necesitamos
normalizar esto. Necesitamos que tengamos un lenguaje común. Vamos hacia unas necesidades de cambio, de paradigma muy potentes y no podemos equivocarnos al hablar de cosas que son iguales, llamarlas diferentes, porque no nos entenderemos. Entonces, eso fue lo que germinó en la propuesta desde la asociación a UNE para normalizar, no la industrialización, para normalizar los procesos de prefabricación, los procesos de fábricas. Si son más pequeños, más grandes, en 2Ds, en 3Ds, si son estructurales, si no son estructurales, que es un componente, que es un sistema. Claro, hay que ordenar. Yo creo que creímos en su momento que había que ordenar y que esto no lo podía hacer una asociación. Y que esto no lo podía hacer una administración. Esto tiene que ser un consenso y tiene que ser relevante, porque eso es un poco de lo que tendremos que traccionar para que la administración pública pueda, en un pliego, pedir qué tipo de industrialización o qué tipo de prefabricado. Sí. Y en virtud de esos procesos industriales, pues, ¿cómo debemos de diseñar? Con los arquitectos, con los constructores, todos juntos, los promotores, lo que se denomina diseño colaborativo, ¿no? Y ese es un poco el gran reto, porque, y sin tener miedos, porque sí que es verdad que hay afectaciones, que hay cosas que van a cambiar, se van a tener que seguir haciendo cosas, y va a tener que seguir habiendo arquitectos, y va a tener que seguir habiendo ingenieros, y va a tener que seguir habiendo constructoras que gestionen, y gremios, y promotores. Aparece una figura del industrializador o del prefabricador que lo único que está haciendo es cambiar los albañiles, encofradores que no hay, hacer ese trabajo en una fábrica. Pero los fabricantes de cosas que las mandaban a las fábricas, las van a mandar, los fabricantes de cosas que las mandaban a la obra, como no hay seres humanos en las obras, los van a tener que mandar a una fábrica para que lo hagamos automáticamente, automatizadamente, robóticamente, y seguir haciendo lo mismo, sin que eso condicione el diseño arquitectónico. Porque está el prejuicio o en la mente, ¿no? Tú comentabas al principio de la conversación, esto ya se lleva haciendo y proponiendo muchos años, y de hecho se hicieron muchas cosas. Y claro, la prefabricación de aquellas décadas era repetir siempre lo mismo. Entonces, repetir siempre lo mismo, pues hacías unos edificios o se proponían unos edificios monolíticos, poco dados a poder diseñar, poco dados a adaptación a parcelas o a diseños determinados, y eso creo que aún está en el prejuicio sobre todo, a la parte del diseñador, ¿no? Sí. Vamos a decir. Es cierto, para los que quieran solo verla o para los que quieran centrarse en ejemplos que no son los mejores ejemplos que tenemos, porque ya también en el siglo XX había ejemplos buenos de industrialización, ¿no? Pero es cierto. Y luego toda la resistencia al cambio de toda la cadena de valor de producción está en todos. Administración, proyectistas, contratistas, entidades financieras, compañías de seguros. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que adaptarnos. Y ahí hay miedos. Y ahí hay, mensajes que yo creo que generan un poco de incertidumbre cuando yo creo que el nuevo modelo lo que va a permitir es superar el modelo tradicional donde vemos que vamos a las obras y hay una situación de desconfianza, de conflicto. Entonces, este nuevo modelo colaborativo debe permitir tanto a proyectistas como contratistas como promotores trabajar de otra manera redundando en la idea más colaborativa, con más confianza. No tiene sentido. Está claro que todos tenemos que adaptarnos, pero no tiene sentido, por ejemplo, cuando hay figuras desde el mundo de la arquitectura que identifican la industrialización de la construcción con el final de las constructoras. Las constructoras tendrán que adaptarse. Y buena parte del trabajo pasará por ensamblar componentes. Pero eso no quiere decir que... O coordinar. Como estaban haciendo hasta la fecha. No quiere decir que vayan a desaparecer las constructoras. Eso es. Y al revés. También hay parte de los profesionales que trabajamos en este mundo que dice, joder, pues se industrializa todo, catálogo, y ya los arquitectos no tienen nada que decir al respecto, en absoluto. Los arquitectos tendrán mucho que decir
y además podrán jugar con unas reglas que deben de ser conocidas y con las que deben poder desarrollar también esa creatividad inherente a los proyectos, ¿no? Y lo que tiene que ofrecer, y hilo con otra idea que has lanzado antes, Luis, lo que tiene que ofrecer ahora el mercado es la posibilidad de esa más customization, ¿no? El concepto que se trabaja de la personalización de las series. Dentro de la industrialización tiene que haber esa capacidad. Y esa capacidad nos la pueden dar todo ese mundo de digitalización, todo ese mundo de robótica aplicada a la fabricación, toda esa programación que era inexistente en el siglo XX, ¿no? Y donde no podían abordar esta necesidad, esta demanda, ¿no? Era la famosa frase de Henry Ford, que decía, tú me puedes pedir el coche del color, yo te voy a hacer el coche del color que tú quieras siempre que sea negro, ¿no? Bueno, en este caso estamos en disposición de superar esa fase, ¿no? Y de efectivamente dar capacidad a los proyectistas para que trabajen y puedan personalizar el producto en función de las necesidades del cliente. Totalmente de acuerdo. Y vuelvo a repetir, la clave es, yo te voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos una digitalización desde la fase de diseño, cuando nos sentamos con promotores y arquitectos a diseñar cómo quieren que sea su edificio, para implementar nuestro sistema. Si esas horas las dedicara un ser humano, haríamos a lo mejor un proyecto 2 al año. Sin embargo, gracias al algoritmo y a la digitalización que hemos desarrollado a través de nuestras herramientas, esa disposición de saber cuántos tornillos, metros lineales, cortes de panel, desperdicio, etcétera, lo podemos hacer a golpe de clic, darle 1 hora y media y tal en repensar y calcular todo eso que hemos parametrizado y que la tecnología nos ha permitido. Con un control de costes al céntimo de euro. En la fase de diseño, sin haber ido ni siquiera a la hora. Es un cambio, esto es industria. Estos son conceptos industriales con diseño colaborativo. Claro, la industria, siempre que pensamos en industria, pues pensamos, no sé, en coches, en lavadoras, en todo lo que se hace en fábricas. Detrás de esos productos hay diseño, muchísimo diseño. Y muchísimo desarrollo en la analítica de cómo vamos a fabricar esto, cómo va a ser, está claro, y qué coste va a tener. Y luego lo que tiene sería. Y luego hay otras más complejas y más complicadas que permiten cierta personalización. Bueno, pues cuanto más personalizable sea un sistema, más complejidad de diseño tiene, más inversión hay que hacer en esos procesos. Y eso es lo que ya hemos alcanzado algunas de las empresas que ahora mismo hay en España proponiendo industrialización adaptativa. Y ya existe. Lo que creo que hace falta es que tiene que permear. Tenemos que comunicar. Es todo tan incipiente. Nosotros hace 1 año y medio no fabricábamos. Estábamos desarrollando las inversiones, estábamos certificando los sistemas, estábamos haciéndolo, estábamos cociéndolo. Ahora ya podemos, y como nosotros, pues hay muy buenas empresas que ponen en el mercado, todas las empresas socias y las que no son socias en España, hay una propuesta de industrialización muy top, fundamentalmente en vivienda unifamiliar. Ahí estamos muy fuertes y además en hormigón, en madera, en acero, mixtos, etcétera. Claro, eso está muy bien, pero para transformar el sector necesitamos hacer edificios en altura, hacer residencial, hacer terciario, porque ahí es donde está el gran volumen. Claro, desarrollar un sistema componente y un proceso productivo para hacer no un edificio en altura, sino hacer 15 o 20, pues es un reto. Es un gran reto. Es un reto en innovación, es un reto en inversiones, es un reto en aún no hay la demanda, voy a apostar por esto. Y de resultado, lo que tú decías, ¿no? Pues hace 4 años hablábamos, decíamos estas cosas que estamos diciendo, y había quien nos entendía, había quien creía en esto, y lo que hemos ido notando es que el cambio ha sido exponencial. El último año ha habido un cambio exponencial en este asunto. Y aún así, tenemos que seguir haciendo pedagogía, tenemos que seguir haciendo formación. Tú te formas mucho, estás constantemente haciendo cosas en temas de industrialización, hay ya especialización en másters, en posgrados, incluso las formaciones que hacemos las propias empresas
para que la gente, yo tengo gente fundamentalmente con un perfil de formación profesional, robótica, automatización, mecatrónica, ¿sí? Vienen con una formación, pero no saben utilizar mis robots, no saben utilizar mis fábricas. Tengo arquitectos, tengo delineantes, tengo aparejadores, tengo ingeniería, pero no saben utilizar estos softwares tan concretos de mis componentes y tenemos que hacer formación. Aparte, los arquitectos que quieren meter nuestros sistemas tienen que conocer el sistema. O sea, es un camino apasionante, pero muy potente. Y esos son las personas, pero adaptaciones normativas. Sí. Todo esto está muy bien, somos seres humanos, tenemos miedos a los cambios, reticencias, ¿no? Pero esto hay que englobarlo. Y ahí la administración pública tiene mucho que decir, la regional y la nacional. Sí, sí, sí. Sobre todo, pues no sé, en contratación pública, por ejemplo, no es la parte que te toca a ti. Sí, mira, ahí venía esta charla con dos documentos que me parecen de los más así interesantes que he leído últimamente en construcción industrializada. Uno es un informe lanzado por la Comisión Europea que se llama Research Note on Offsite Construction, que es de enero de este año, es bastante reciente, que por cierto, por dar crédito... Perdona, sí. Seguro que hay usuarios que lo del inglés... Bueno, es un informe sobre el estado de la construcción industrializada en Europa. En Europa. Es un estudio comparativo que, por cierto, para acreditarlo, es un informe al que yo accedí a través de una publicación de LinkedIn de Jorge Conde, que es un arquitecto que está al cabo de todo lo que pasa en Europa y bueno, que merece la pena seguir. Bueno, este estudio tiene interés porque es una comparativa. A mí me gusta mucho saber qué se hace en otros sitios, ¿no? Sí. Para situarnos, coger una perspectiva más amplia. Habla de lo que pasa en Suecia, de lo que pasa en Gran Bretaña, en Irlanda, en Alemania. Habla de lo que pasa en China, habla de lo que pasa en Estados Unidos. Eso es global, ¿no? Sí, porque europeo, bueno, ¿no? se centra en Europa, pero también hace reflexión. Bien, está bien. No lo conocía. Bueno, pues está muy bien. Y aquí, una de las conclusiones que apunta sobre la situación en España es que la falta de acceso a la financiación es un impedimento para que se dé ese cambio de modelo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en Suecia, donde dice que no hay problema, no se trata de manera distinta a una construcción que sea tradicional o industrializada. Vale, entonces... ¿Pero no tienen hipotecas allí o cómo es el...? No sabes, ¿no? No ha entrado en detalle, pero sí que es cierto... Es interesante esto. Sí que es cierto que hay países, por ejemplo, que esta parte de necesidad de adaptación de la normativa, pues aspectos que aquí todavía son un caballo de batalla, como el acceso a financiación, parece que está resuelto, ¿no? Eso es una buena noticia. Se puede buscar una solución, seguro, si en Suecia lo han conseguido. Y otro documento, también de muy reciente publicación, que lo ha hecho AFI para otro clúster, el clúster de la edificación, con el cual también trabajáis de manera conjunta para lograr avanzar en el cambio de modelo, que se llama Financiación para impulsar la construcción industrializada, ¿no? Que un poco viene a dar respuesta a lo que se identificaba en el informe de la Comisión Europea como un impedimento, ¿no? Y aquí, bueno, pues habla de esa necesidad que hay de fortalecer el ecosistema industrial, de que las empresas puedan capitalizarse, de que puedan también tener liquidez para la producción a la que tienen que hacer frente, ¿no? Cuando esa demanda que es necesaria para que la rueda gire, pues sea una realidad, ¿no? Y además de esto, la financiación, luego comentabas también unas necesidades de la adaptación de otras normativas, como puede ser la contratación, ¿no? Vale, ¿qué es lo que queremos en el caso concreto de Visesa? Nosotros lo que queremos es que, en el 2012, haciendo referencia a otro informe que impulsamos en ese momento, en el 2012, impulsamos un informe que era una investigación para analizar las necesidades para incorporar sistemas industrializados en la promoción de vivienda. Y en ese informe del 2012 ya venía identificado como una de las conclusiones claras que era necesario cambiar todo el proceso
de la cadena de producción de viviendas, que constructor e industrial tenían que participar ya desde la fase de diseño del proyecto. Ya lo teníais claro, ¿no? En el 2012, sí, ya se identificaba como una necesidad para el cambio de modelo. Claro, esto, como decíamos antes, choca esa resistencia al cambio que hay, pues a pesar de que se identifiquen necesidades claras, luego la respuesta para producir esos cambios no es inmediata, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo en ese cambio que estamos viendo que está produciéndose de manera vertiginosa en los últimos meses, pues por ejemplo, el otro día hablaba con el IMAP, el Instituto Municipal del Habitatge de Barcelona, y me trasladaban también lo mismo que es preocupación para Vises, para ellos, ¿no? Cómo buscar dentro de la ley de contrato del sector público marcos de trabajo colaborativos entre todos los agentes. Bueno, pues ellos llevaban mucho tiempo detrás de una solución y aprobaron un Real Decreto de medidas urgentes para la contratación pública. Y dentro de ese Real Decreto solo se aplicación en Cataluña. ¿Qué te decir? Pero quiero decir... ¿Un Real Decreto? No, perdón, Real Decreto es un decreto ley. Decreto regional. Sí, decreto, ya sabes. Nación. Tenía aquí apuntada la chuleta, pero me trae... sí, mira, decreto ley de medidas urgentes de contratación pública. Sí, por esto. Vale, es de aplicación en Cataluña, pero... ¿Y qué permite este decreto? Bueno, pues amplía la posibilidad de que desde el sector público se proponga licitaciones de proyecto y obra conjuntos sin la excepcionalidad o ampliando los casos que trata de manera excepcional la ley, el artículo 234 de la ley de contrato del sector público, ¿no? Que separa el pliego de proyecto con el de la obra. Efectivamente, por decirlo así, el procedimiento usual que prevé es el de, en inglés se llama design, bid, ¿no? Primero se diseña, luego se licita con un proyecto ya cerrado y luego se construye. Lo que se ha venido haciendo décadas. Eso es. Bueno, pues, y ahora, si quieres, paquetizar todo al arranque. Y ahora mismo, estas modificaciones normativas lo que hacen es posibilitar otro tipo de contrataciones que permiten esos marcos de trabajo colaborativo entre todos los agentes. Sí, colaborativo. Venimos comentándolo. Esto es un cambio importante. Un cambio importante porque hay ciertas reticencias por parte de algunos agentes sectoriales a esa unión del proyecto obra, ¿no? Que quieren seguir manteniendo este estatus, ¿no? Bueno, pues eso es de nuevo la resistencia al cambio, ¿no? Lo mismo que hay resistencia a este otro modo de hacer las cosas, por otra parte, cuando tomamos el pulso y testamos cómo se encuentran en este modelo de trabajo con todos participando desde el inicio, cómo se encuentran los distintos agentes que participan, contratista, industrial, equipo de arquitectura, nos dicen que bien, que son capaces de... No es que sean capaces, es que les proporciona ventajas. Trabajar ya diseñando desde el principio, sabiendo con qué sistema vas a trabajar. Además, sistemas con los que se encuentran alineados los estudios de arquitectura con los que yo hablo. Digo, es que yo voy a buscar unos productos con los que yo quiero trabajar, con los que me dan una solución técnica adecuada, los que me proporcionan unos niveles de sostenibilidad ambiental con los que yo me identifico. O sea que la manera esta de trabajar, afortunadamente, porque es algo que también nos preocupaba, ¿no? Este cambio, ¿cómo va a afectar? Pues recibimos ese feedback de los estudios de arquitectura que trabajan de este modo, ¿no? Entonces, pues vemos que es una línea plausible, es una línea que nos permite, como decíamos en la investigación del 2012, nos permite cambiar el modelo para buscar la eficiencia de trabajar con sistemas y procesos industrializados, y que además permite que los profesionales que trabajan dentro de este entorno
se sientan satisfechos con la dinámica de trabajo y con los resultados que se requieren. Pues yo te voy a dar un dato más. Nosotros somos, como sabes, pues, una propuesta de industrialización. Tuvimos comité la semana pasada y con la oficina técnica estuvimos haciendo un reporte, un chequeo. Desde los últimos 6 meses se han abierto y estamos participando en 7 proyectos colaborativos. En 7 proyectos colaborativos en los que estamos participando activamente con despacho prescriptor, promotor, constructora y nosotros repartiendo cuáles son los alcances de la industrialización que vamos a proponer. Hay algunos, incluso 4, que desestimamos. Porque, ojo, la industrialización no encaja siempre, o no es algo que sí que es lo mejor siempre, o no, por accesos, por la morfología de la parcela, por el edificio que se quiere conseguir, por la huella, por lo que tú propones, ¿no? Como industria, nosotros hacemos básicamente 2Ds, estructurales forjados, muros de carga, hacemos pues un edificio en grandes 2Ds muy ligeros, mixtos, y eso si entramos en estructural o hacemos fachadas que podemos implementar. En algunos proyectos hacemos fachadas, en otros buscamos siempre qué es más adecuado para ese proyecto. Sí. Y la experiencia de los hacemos materiales constructivos, tenemos el certificado DAO, damos certidumbre, tenemos toda la cuestión medioambiental absolutamente controlada, los costes desde la fase de diseño, como te decíamos antes, los plazos de producción, ya tenemos una fábrica, ya la tenemos en carga de trabajo, sabemos cuánto vamos a tardar, no hay incertidumbres. La digitalización nos permite hacer control y checks de las instalaciones con nuestros componentes. Otros baños industrializados nosotros no hacemos. Pues en un proyecto hay un industrializador que hace el baño y mete esto. Hay otro que van a meter unos patinillos de estación. Bueno, pues todo esto es posible. No tienes por qué hacer integralmente todo con uno. Y ese conocimiento de la gama de opciones que hay de prefabricación es lo que hay que normalizar, es lo que hay que conocer. Y saber cómo se puede compaginar a través de plataformas, a través de ese colaborativo que va a coordinar siempre el arquitecto proyectista, cómo implementar que todo eso funcione adecuadamente. Me gustaría tratar solo el tema, hacer un comentario al respecto de la financiación que dijiste antes. Yo la sufro. La sufrimos los industrializadores. Yo llevo vinculado al sector de la industrialización, dirigiendo empresas ya pues, unos cuantos años. La anterior empresa no tenía tanto alcance de industrialización como esta. Antes pues no se podía suponer el 5 o 6% del importe total de un proyecto y ahora puedo suponer más del 50-55%. O sea, claro, en un proyecto de, vamos a poner 1 millón de euros, pues 500.000 están en mi parte, en mi responsabilidad de diseño, de producción y tal. Y en soportar financieramente esa producción. El modelo que tenemos aquí en España de financiación para los edificios está basado fundamentalmente en el modelo pues, de la hipotecaria. Un dinero y las certificaciones de avances están vinculadas. Esto es bueno porque se contextualiza un poco. Los avances tradicionalmente se llevan materiales por parte de 10, 15, 20 fabricantes, van mandando cosas, lo coordina el constructor y el edificio se va haciendo, allí en la obra. Eso todos llevamos toda la vida viendo esto. Cuando al final, a la finalización del mes, se termina el mes, pues hay una visita con el arquitecto, el jefe de obra, ¿verdad? Y se analiza cuánto avance ha habido. Y eso es lo que es facturable por parte del constructor. ¿A quién? Al promotor, que está vinculado a una hipoteca, que es una ley hipotecaria sobre un bien inmueble, sobre un inmueble, un edificio, que está allí, fijado. Y eso ha sido así siempre. Y ahora viene la cuestión de la industrialización, que aquí es donde está el desajuste importante. La industria, cualquier tipo de industria, siempre ha trabajado con dinero por adelantado, garantías, avales, seguro de caución, más aún cuando lo que se está fabricando no es repetitivo y estándar que lo puedo vender a ti o a ti, como decíamos antes, te lo estoy haciendo en exclusiva para tu proyecto. Por lo tanto, el riesgo es mucho mayor. Es una producción push o una producción pull.
Si haces una producción en la que tú estás fabricando y ya me comprarán, pues te lo vendo a ti y se lo vendo a otro. Mi riesgo es muy pequeño como industria. Sin embargo, este tipo de industrialización tan personalizada, que tiene tanto valor para el arquitecto, para el promotor, pues fantástico, le podemos meter fachadas diferentes, ventanas, podemos hacer formas, está muy bien, pero pone en un riesgo importante al industrializador, porque eso va a ir solo para tu proyecto. Por lo tanto, las garantías que yo tengo que tener en ese gran porcentaje de ese edificio que yo tengo que hacer, necesito financiarlo. Y esa financiación tiene que ser en avances, en adelantos. Y ahí entramos, y la ley hipotecaria que financia la construcción de los edificios no entra. A lo largo del último año hemos tenido pues, varias reuniones, está liderada fundamentalmente por Fernando Catalán, al respecto pues, con el Ministerio, sobre todo de Vivienda. Ahora se ha empezado ya, ha aparecido el Ministerio de Economía como hace 6 meses, y en la próxima reunión de la semana que viene, en el grupo de trabajo de financiación, ya aparece el Ministerio de Industria. Estos son avances importantísimos. Hablar de esto me pone la piel de gallina, porque claro, cuando hablas de esto hace 4 años, que es algo lógico que toda la industria viene haciendo, imposible, y no encajaban. Y ha habido grandes propuestas de industrialización o de prefabricación que se han ido a garete, porque han muerto, porque no han, muerto, han desaparecido o no han pasado muy mal, han desaparecido muchas, porque no pudieron soportar. O sea, con una cartera de pedidos enorme, esos ciclos, esas necesidades de tesorería, ese circulante que tenían en las fábricas, nadie se lo pagaba, lo tenían que soportar, y cualquier desviación que podía pasar en la obra o un alargamiento de plazo los abocaba al bronce, o sea, a quebrar, como ha habido muchas. Para que esto no suceda, la asociación también tenía claro 2 cosas. Una, la normalización y otra, la financiación. De hecho, la propuesta de normalización sale del grupo de trabajo de la asociación de financiación. Porque necesitamos que se entienda que esto es industria. Es una industria que no fabrica cosas por miles, no fabricamos ladrillos por miles y alguien ya me los comprará y ya los llevaré a un almacén. Esos son los materiales de construcción tradicional, o un cartón yeso, o cosas que pues, son muy conocidas por todo el mundo. Puertas estándar de 60, de tal, no sé qué. Bueno, pues fabrican, ya las venderé. Esto no es esto. Esto es un paso mucho más profundo en la industria de la edificación. Por eso hay que entender estas propuestas como industria de la edificación. Que necesitamos una financiación por adelantos que tienen que, claro, lógicamente, quien nos suelta el dinero tiene que estar seguro de que yo se lo serviré, pero tú también que me lo comprarás, que es para ti. Entonces ya se han ido, pues me interesa mucho el informe que acabas de comentar, de Suecia, a ver cómo lo han hecho, porque claro, luego en cada país hay nuestras posiciones nacionales a cualquier cosa, pues ad hoc. Luego también hay pues, las atribuciones de responsabilidad de los agentes sectoriales en Francia no son las mismas que en España o que en Reino Unido. Un constructor tiene una relevancia determinada en España, en Reino Unido, en Francia, en Suecia, totalmente diferentes. En cada uno tiene más responsabilidades, menos responsabilidades. El arquitecto, exactamente lo mismo. En España tiene unas, en Francia tiene otras. Entonces, en virtud de esto, hay que conocer el ecosistema en el que operas. En España, y España tiene lo que tiene la LOE atribuye responsabilidad, y aquí la industrialización no está. Es una ley del siglo XX, con agentes sectoriales del siglo XX. La ley del comercio electrónico se tuvo que hacer pese a las reticencias de los comercios locales a que se vendieran las cosas por... No poder, o sea, esto va a ir sí o sí. Y tenemos que entender que, lógicamente, pues bueno, hubo videoclubs que tuvieron que cerrar debido a las plataformas y otros, pues que otros modelos de negocio que aparecieron. Bueno, pues esto forma parte de, pues bueno, de la tercera y cuarta revolución industrial en la que estamos metidos. Al respecto de la financiación, ya hay varias propuestas. Entendernos como industria y que esos avances vayan con unos adelantos. Se está barajando la caución, para no tener un apalancamiento en CIRBE que nos permita seguir financiándonos. Pero para eso tienes que tener unas buenas cuentas de resultados, tienes que tener unos buenos
los balances. Entonces, claro, empresas pequeñas, es complicado entrar en este gran mercado, ¿no? Claro, si quieres ser muy grande para acceder a grande, necesitas una demanda muy grande que aún no existe. Entonces, estamos en este momento en el que tienen que pasar cosas muy rápido. Tienen que pasar cosas muy rápido y además muy potentes. Tan potentes como un PERTE. Tan potentes como un PERTE. Yo creo que tiene si la industrialización está aportando reducir residuos, consumos de agua, energía, en un sector que está muy además vigilado por estos, pues, no hay mano de obra, necesitamos, pues, dotemos a las alternativas de industrialización de una financiación para sostener este cambio, obligado y necesario. A través de una financiación Next Generation europea vinculada a la taxonomía y a las cuestiones medioambientales, como se están haciendo otros 15 más PERTEs a nivel nacional en otros sectores estratégicos, en los que se está aportando un cambio enorme en procesos, que menos en el real estate, en edificación, que venimos de unos ratios tan malos. Y la industrialización los elimina y son buenos. Hay que meter mucho dinero. Para estar hoy aquí y tener la fábrica que tenemos, el I+D que tenemos, la certificación que tenemos, yo y otros muchos empresarios hemos tenido que meter muchísimos millones de euros, que aún estamos esperando que llegue la oferta, la demanda necesaria para empezar a traccionar de manera potente. Y si queremos abrir más fábricas para tener más capacidad productiva, para llegar a dotar al país o a las regiones de esas miles, cientos de miles de viviendas, vamos a tener que hacer fábricas mucho más grandes. Porque ahora lo que tenemos son fábricas bien, para hacer, yo, pues, por ejemplo, tengo una capacidad productiva de 2D, pues de 36.000 metros cuadrados año. Turno. Bueno, eso da para unas cientos de viviendas. Lo que hacer es ampliar nave. El proceso es escalable. Claro, hay que meter dinero. Va todo a cuenta del privado. Necesitamos que también el sector público y la sociedad, porque se sale beneficiada de esa reducción de impactos medioambientales, de esos edificios más eficientes, más sostenibles, tienen que ayudar a estas inversiones privadas. No se trata, estamos aquí unos samaritanos, sino que estamos poniendo en riesgo gran cantidad de dinero, riesgo importante, apostando por una idea y un concepto que hace 4 años era un poquito riesgoso, ahora parece que ya va todo un poquito mejor, pero esto hay que financiarlo. Desde luego. Sí, recogiendo ideas que has lanzado, Luis, desde luego que como empezaba mi participación en la charla, ¿no? Para nosotros la industrialización es un medio, no es un fin. Entonces, está muy bien, bueno, no es que esté muy bien, es que es necesario ese trabajo de normalización que estás demandando, ¿no? Y que ha recogido el guante UNE y que está trabajando a través de ese subcomité de normalización. Porque sí que es cierto que cada caso concreto tendrá su solución óptima de industrialización y no todas pasarán por la categoría máxima de industrialización. Eso es. Pero sí que es cierto también saber que por eso la industrialización no es una respuesta binaria, o es industrializado o no es industrializado, sino que es industrializado en determinado grado, ¿no? Entonces está bien saberlo también porque, por ejemplo, entre otras cuestiones, la estrategia de industrialización del Gobierno vasco que comentaba antes, que está impulsando la Consejería de Vivienda, plantea dentro de sus acciones estratégicas que subvencionar la promoción de vivienda protegida de iniciativa privada en función del grado de industrialización que tengan esas propuestas. ¿Y hay una baremación? Todavía no. Porque no hay una categorización. Por eso es tan interesante este trabajo que se está desarrollando en UNE, porque permitirá a administraciones públicas apoyarse en ese trabajo para luego, por ejemplo... Y los privados, y los promotores privados. Es que es así. Ese es el objetivo. Y luego, respecto a la financiación, desde luego, también nosotros, Visión Promotor, nosotros necesitamos proveedores que den respuesta a nuestras necesidades. Y cuando vemos que propuestas interesantes en industrialización, por problema de acceso a la financiación,
se caen del mercado, nos pesa también. Sí, claro. No, necesitamos también como promotores que se resuelva esa situación. Nosotros entendemos además esa necesidad de anticipos que necesitan los industriales, los fabricantes, y en alguna promoción nuestra hemos buscado soluciones, pero claro, eso no resuelve la necesidad del sector. La necesidad del sector pasa por esa consideración de estrategia de país y que se adopten a través de planes como el PERTE las medidas necesarias para que esa financiación, que está perfectamente identificada en todos los informes que tratan del asunto, cómo hacer que ese modelo que comentabas, que está basado en la ley hipotecaria, donde hay un préstamo promotor, pero que no llega al fabricante. ¿Qué otras posibilidades hay para resolver esa necesidad? Para que el fabricante pueda acceder a esa financiación que necesita tanto él como el resto de agentes de la cadena de valor. Es un 360. El PERTE está más vinculado a las inversiones en innovación y nuevas fábricas que a la financiación de proyectos. Financiación de proyectos va más por un modelo de financiación de esta actividad. Esta actividad que tenemos empresarial, nosotros se parece más a la relación entre un armador y un astillero que entre un promotor y un constructor. Hay alguien que encarga un trozo, una parte del edificio en una fábrica que durará ese proceso 1 mes, 2, 3, 6, dependiendo pues, de los grados de industrialización, con más importe, menos importe, con más riesgo, menos riesgo, y las categorías también aquí son la clave, porque cada categoría de industrialización te da un porcentaje de euros sobre el proyecto de ejecución material en millones de euros, cientos de miles de euros, decenas de miles, etc. Financiar algo es poner en riesgo unos adelantos, un dinero, es asegurarlo, es tener las garantías y durante cuánto tiempo. Aquí la variable tiempo y riesgo es lo que la financiación pone siempre encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto riesgo? Entonces, si no sabemos, nosotros tenemos otra empresa dentro del grupo, Housing, hace construcción industrializada 3D. Prácticamente el 90% de lo que se hace en nuestra fábrica de Ribabellosa en 3D. Ahí está todo metido. Estamos hablando de un proyecto de 3 millones de euros, más de 2,5 millones. Son necesarios meter en la fábrica. Es imposible que el Housing esté financiando todo esto. No es viable financieramente. Hay un circulante y unos activos ahí enormes, unos costes de financiación brutales que tienen que estar bien estructurados. Yo decía antes, si yo ese edificio lo hubiese hecho yo, pues sería el 50%. Pues sería, pues eso, pues 1,5 millones. Si entran baños, pues serían pues menos de 1 millón. Si fueran fachadas, entrarían tantos cientos de miles. Entonces, esas categorías nos indican cuánta financiación hay fuera de la obra y durante cuánto tiempo. Claro, el Housing necesita un poquito más de tiempo para hacer todo ese gran trabajo. Yo necesito menos tiempo y hacer unas fachadas menos y así sucesivamente. Si somos capaces, y el reto está aquí, si somos capaces de categorizar adecuadamente la financiación, los pliegos, las baremaciones y la normalización, será para todos igual, homogénea y articulará de una manera mucho más sencilla la puesta en marcha de la industrialización. Por eso era tan importante esto para nosotros. Bueno, era un poco esa pincelada de por qué la normalización y las categorías son tan importantes para todos. ¿Verdad? Sí. Luego, bueno, oye, cada uno pues, habrá hecho su ecodiseño, ¿no? ¿Por qué yo uso acero ligero y prefabricados? Pues porque hemos analizado que de esta manera impactamos así, hacemos esto, se hacen estos cosas, otros lo hacen con madera, como hablábamos antes, madera masiva, entramados de madera, hormigón prefabricado, mixtos, sistemas mixtos. O sea, esto es súper, súper potente. Tiene que haber un gran abanico de posibilidades. Y de hecho, cuando hicimos en el estudio en la asociación, estuvimos viendo que todas las categorías, con todos los materiales, en España había representación. Y la hay. Está muy bien. No estamos en el tercer mundo de la industrialización. Estamos bastante bien.
Tú has visitado países, yo he visitado países, yo he visitado fábricas, he estado viendo cosas. Hay cosas, sinceramente, bastante peores que lo que aquí se hace en España y otras que nos llevan, bueno, vamos a decir, unos cuantos lustros de ventaja, ¿no? Bueno, pero también tienen muchos más años, ¿no? de implantación. Entonces, pues bueno, no estamos tan mal. Necesitamos un poquito de certidumbre. El sector, la industria privada necesita certidumbre. Porque los niveles de incertidumbre los puedes tolerar hasta cierto punto, hasta ciertas inversiones, durante cierto tiempo. Si no, se acabará esa propuesta y tendremos que volver a poner el reloj en marcha y innovar un sistema. Para que tengas una idea, el otro día hablábamos de compra pública de innovación, otros ya estamos en venta privada de innovación, ¿no? O sea, son diferentes conceptos. Desarrollar un componente industrializado atendiendo a los requerimientos del código técnico, a las cuestiones medioambientales, al ecodiseño, menos de 3 años es bastante complicado. Paralelamente, luego, hay que adecuarlo a que eso tenga un coste en el que puedas entrar en el mercado. Luego hay que certificarlo, porque la industria, si tiene una cosa, y estás de acuerdo conmigo, es que está todo certificado. Todo digitalizado, trazado, generado. Bien. Esos son... Luego ya tenemos, oye, encaja en I+D, analizamos costes, materiales, ahora no, y cada vez que cambia un material, ojo, que la exigencia normativa acústica o de forma que ya me cambia, tengo que volver a hacer ensayos, tengo que volver a hacer... Bien, para adecuar ese equilibrio de la Santísima Trinidad, ¿no? Coste, requerimientos, procesos. Bien, cuando tenemos todo esto, vamos a empezar a hacer una fábrica a medida de lo que hemos desarrollado. Menos de 2 años es inviable, o sea, entre que diseñas, salvo que cojas algo estándar o que ya existe en el mercado. Pero si te pones a hacer esto en el sector privado, menos de 6-7 años es muy complicado. No tenemos 6-7 años. Sí. Y esa es la reflexión que tenemos que tener. Tenemos una carga de producción, una carga de propuestas que no se nos puede permitir no consolidar. Y otras vendrán después y ya escalaremos, porque el mercado es de, se estima, 200.000 viviendas al año, 180.000 viviendas al año necesarias para que el país se estabilice y tal, pero claro, también hay terciario, hay hoteles, hay hospitales, hay colegios, hay residencias, hay un montón de edificación, y porque la industrialización atiende a toda la edificación. Por lo tanto, yo no creo en que haya ni siquiera competencia, o sea, entre los industrializadores. No, todo suma y todo es necesario para... Un mercado de oportunidad enorme, sí. Enorme. Y personas como tú, por ejemplo, que están haciendo el trabajo que estás haciendo, sobre todo, yo voy a hablar de Euskadi, ¿no? Yo creo que Euskadi, mi anterior trabajo y la presencia de la asociación me ha dado la oportunidad de hablar con mucha gente en muchos sitios. Y sobre todo, últimamente, con administraciones públicas regionales. Y todos, cuando estabais desarrollando el diálogo competitivo, el libro blanco, todas estas cuestiones ya, pues que ahora ya pues, han germinado y son referentes, ¿no? Mucha gente me preguntaba, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo podemos hacer lo que está haciendo Euskadi? Navarra también está, la provincia está trabajando muy bien, IMAP, lo mencionaste antes. Ahora, en Andalucía, está además un proyecto muy chulo de la plataforma esta de digitalización, incluso con inteligencia artificial para temas de industrialización. Madrid ha cargado pues, de miles de viviendas con industrialización y otras comunidades autónomas que empiezan ahora. EVA, por ejemplo, Comunidad de Valencia, hace unos años empezó a hacer cosas, se ha tardado un poco, están repensando y tal, pero es que es una necesidad. Y todo el mundo dice, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Cómo hacen? ¿Cómo han llegado a desarrollar todo esto? Pues es una gran, yo creo que es una gran suerte que hayáis hecho lo que habéis hecho y es una fortuna el hecho de que pase esto. Que este diálogo público-privado, que ya llevamos años haciendo y que ya lleváis muchos años haciendo, sea algo normal. Yo vengo de otras comunidades autónomas
en los que era complicado el diálogo público-privado. Era no de iguales, en los que queríamos buscar o encontrar un fin último, en el que os preocupáis por el privado y nosotros por entender la parte pública. Y creo que es un buen ejemplo, es un fantástico ejemplo. Y yo creo que estáis marcando una línea a nivel nacional y sois referentes. O sea, no me cabe duda ninguna. Estaremos encantados de que nuestro trabajo sirva de ejemplo para más administraciones, obviamente. Lo mismo que nosotros, para llevar a cabo este trabajo, en su momento, cuando empezamos a trabajar en el 2021, también sobre el plan de industrialización, lo primero que hicimos fue identificar buenas prácticas sobre las cuales apoyarnos, ¿no? Y luego, en la medida de lo posible, pues aportar nuestro granito de arena mejorándolo o adecuándolo a nuestras necesidades. Pero esos referentes y tú los has mencionado, ¿no? Que al final nos está ayudando también a tejer una red de comunicación, de intercambio de información, una Subinsa, IMAP, que tenemos un contacto prácticamente permanente para saber cómo abordar distintas problemáticas desde la óptica del sector privado, ¿no? y facilitar el impulso, pues vemos que hay muchas personas alineadas, ¿no? Y que nos estamos apoyando y nos estamos dando soporte, ayuda y que al final, mira, pues ves que hay otras personas en otras administraciones que también son conscientes de la necesidad del cambio de modelo, están trabajando y en la puesta en común pues salimos beneficiados todos. Ser ejemplarizante es riesgoso, porque también sufristeis. También sufristeis, circunstancias pues complicadas, salieron adelante, salieron bien. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa, oye, que innovar, desarrollar nuevos escenarios, pues eso tiene mucho riesgo. Tiene mucho riesgo. Al público y al privado. O sea, y cuando se acaba imponiendo y se acaba llegando a un término, hay que ponerlo en valor, hay que celebrar. Somos poco dados aquí a celebrar, hay que celebrar, esto está bien hecho, digámoslo. No es una cosa mala decir que algo está bien, igual que cuando está mal, de manera asertiva, también pues decirlo o proponer pues, otras cuestiones. Y esto creo que, bueno, pues que es así y que ha sido, yo creo, el detonante para que otros muchos más se unieran al carro, ¿no? Bueno, hemos tocado muchas cosas, ¿no? Yo creo que bueno, para mí, como siempre, Alex, un placer. Igualmente, contigo, Luis. Debatir. Nos encontramos en muchos sitios, en muchos eventos. Claro, y es algo que os tenemos que agradecer, tanto la invitación para participar en esta charla como en otras invitaciones que nos habéis trasladado para participar en foros donde hemos podido compartir nuestro trabajo y con el afán de que si a alguien le puede servir todo el trabajo que hemos hecho, pues nos iremos más satisfechos a casa todavía. Sin duda. Bueno, pues nos despedimos. Bueno, muchas gracias por habernos prestado esta atención durante este tiempo. Han sido opiniones, ha sido conocimiento, han sido datos oficiales, otras o cuestiones más internas de negocio, de operativa pública, que también es muy interesante. Hayamos arrojado un poquito de luz. Yo siempre digo, no hace falta ser una linterna en mitad de la oscuridad de un bosque, arroja un camino. No ilumina, pero te marca el camino. Así que nada, esperamos haber encendido esa linterna y que vayamos en el buen camino hacia la transformación sectorial, que yo no dudo que en 5 años me gustaría volver a tener esta misma conversación contigo. 20 de marzo del 2030. 2030. Y es fascinante. Yo tengo a veces estos checks de control. ¿Te acuerdas hace 5 años que ya decíamos? Bueno, pues será fantástico pues poder, pues eso, qué ha pasado con la financiación, qué ha pasado con la normalización, qué ha pasado con la vivienda social, qué ha pasado con la penetración de la industrialización. Bueno, eso sí nos dejan, los entornos estos macro que hay por encima de nosotros. Bueno, Alex, ¿despides? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayamos compartido algo que os resulte de interés y
Bueno, para cualquier duda, si queréis ampliar información, pues estamos también a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias.